A la audiencia de Detona le damos la bienvenida el día de hoy a una emisión más de nuestros programas, entrevistas que hacemos cotidianamente y lo hacemos con el objeto no solamente de informar, sino también de debatir y con el objeto, obviamente, de encontrar soluciones a los problemas que estamos tocando. El día de hoy es un tema muy importante que, por cierto, le comentaba yo fuera del aire a nuestro invitado el día de hoy, a Fernando, que le doy la bienvenida, Fernando Gutiérrez. Fernando, eres bienvenido a este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y un gustazo saludarte. Le decía yo a Fernando que la contaminación, pues desde que yo me acuerde, ahí está presente. Unas veces más, unas veces menos, pero ahí está presente. Y solamente nos preocupamos realmente y levantamos la voz, protestamos cuando se presenta en forma tan grave como sucedió hace escasamente unos días y que seguramente se va a repetir en las próximas semanas. Así que ese es el tema de hoy, la contaminación y cuál es la responsabilidad que tenemos desde el punto de vista de ciudadanos, por supuesto también de autoridades, industria y una gran cantidad de los sectores de la población. Yo le quisiera preguntar a Fernando, a ver, Fernando, tú que tienes tanta experiencia en este tema y has sido no solamente estudioso, sino también has participado como funcionario público en una serie de actividades relacionadas con el tema de la contaminación. Platícanos, por qué hemos dejado a un lado o las soluciones que se han venido dando en políticas públicas no han funcionado? ¿Qué es lo que ha pasado, Fernando? Fíjate, quizá la parte más importante en la solución de cualquier problema es plantearlo adecuadamente. Es como ahora si en enero veo que los pantalones no me quedan, porque me quedan un poquito ajustados, y diga, bueno, mi problema es de talla, entonces me voy a comprar una talla mayor, o mi problema es de sobrepeso y me tengo que poner a dieta. Son dos soluciones a un mismo problema que me lleva a dos destinos diferentes. En el caso de calidad del aire, uno de los primeros temas es que no sabíamos de qué estábamos enfermos. O sea, hablamos de smog. En 1992, el gobernador Rizzo instala la primera red de monitoreo, me tocó liderar en aquel entonces el proyecto, y se empieza a medir los contaminantes criterio del área metropolitana de Monterrey. Las partículas menores a 10 micras, ozono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono, para saber qué es lo que estaba pasando, e irradiación solar. Y luego otro tema que nos llevó a saber exactamente que estamos enfermos. O sea, no podemos hablar de contaminación a nivel general. Y lo primero que se vio de lo que estamos enfermos son de partículas. Las partículas no necesariamente son sólidas. Las PM2.5 también pueden ser líquidas, son aerosoles. Y son resultado de emisión directa de algunas empresas o sistemas generales. Y también son resultado de reacciones químicas que ocurren en el ambiente. Eso es lo primero que vimos. Estamos enfermos de PM10 y PM2.5. Cada año tenemos más de 200 días con mala calidad del aire en estos dos parámetros. ¿Cuántos días? Más de 200 días. O sea, hemos llegado a tener hasta 280 días de mala calidad del aire en 2011. Por el valor estaba por ahí. De mala calidad del aire en partículas, en PM10. Entonces, la siguiente etapa es, bueno, ¿y estas partículas quién la causa? Y se ve que se hicieron estudios, se avanzó muchísimo en eso. Cuando me tocó laborar como secretario en el gobierno del Estado, se hicieron estudios y buscamos que los hicieran entes externos para que nos dijeran la neta, la verdad. Y vino una universidad japonesa y estuvieron prácticamente un año haciendo mediciones de la atmósfera y nos dijeron, tienes un problema muy serio. El problema muy serio se descompone químicamente y apunta a estos sectores productivos. Y apuntaba uno de ellos a la petroquímica, por metales pesados y por algunos contaminantes específicos. Y aparecen otros. También aparece un porcentaje muy alto que se llama, técnicamente se llama crustal, como por el 40%, que es el suelo. Ya los poemas de Alfonso Reyes hablaban de eso, ¿no? De que nuestro suelo muy polvoso, había referencias,
Pero el suelo no es el principal problema. O sea, tenemos factores químicos que ocurren en nuestra atmósfera y algo que agrava el tema es que tenemos una ciudad entre montañas que tiene sus ventajas y sus desventajas. Desventajas cuando existe una, como esta época, la época de invierno, donde tenemos, pues suele ser una atmósfera muy quieta, muy estable, y se acumula la contaminación que estamos produciendo. Entonces, primera parte fue, ¿qué es la contaminación? ¿Quién la causa y en qué proporción? Y ahora sí, irnos a la causa raíz, para no estar inventando soluciones a los problemas, que se nos da mucho. La siguiente etapa, Raúl, en esto fue saber exactamente cómo se comporta dentro de la metrópoli la contaminación. Porque la contaminación, una de las cosas que se vio, que la contaminación en García no es la misma que tienes en Juárez, Nuevo León, ni es la misma que tienes en San Nicolás, ni es la misma que tienes en San Pedro Garza García. Entonces, cada zona del área metropolitana tiene características y problemas de calidad del aire diferentes. Entonces, no podemos hablar de un problema general, porque tenemos un problema pues muy diferente. O sea, el problema de Juárez es principalmente PM10 y PM2.5. El de ozono está principalmente marcado en Santa Catarina. Y tienes otra área, que es San Nicolás, en donde tienes otro problema que tiene que ver con partículas y con óxidos de nitrógeno. Ahí estamos con la tos de la temporada. Entonces, saber que el problema es diferente y que tiene como muchas cabezas es importante para encontrar la solución y no tener lo que podría ser el villano favorito. Durante mucho tiempo el villano favorito fueron las pedreras y luego dijeron que no, que eran los autos. Ahora se dice que es la refinería. Y lo que yo te puedo decir, el problema es multicausal. Mañana podríamos dejar de usar el auto, como ya ocurrió durante la pandemia, Raúl, y la contaminación subió. O sea, entonces empieza a ver que esos experimentos sociales que son muy difíciles de que ocurran, ocurrieron en la época del COVID, cuando casi nadie se movía, nos movíamos, había como, no sé, un 20%, 30% de autos moviéndose en la metrópoli y la contaminación no bajó, inclusive subió. Entonces empieza a ver que aunque todos somos del mismo barro, no es lo mismo Bacín que Jarro. Entonces ese villano empezó a perder importancia, porque para nuestros padecimientos, que son partículas o aerosoles, el transporte privado no era representativo. Entonces, estas cosas que han venido ocurriendo nos permiten apuntar ahora sí a los que son las causas raíces. Y yo te diría que hay un tema adicional que tenemos que ver con lupa. No podemos seguir viendo como el asunto general o inclusive de zona. Por ejemplo, fíjate, una de las cosas que ocurre en la estación de monitoreo de Apodaca o en la estación de monitoreo de San Nicolás, que está ahí cerca de la Universidad de Nuevo León, los niveles de contaminación que se tienen durante las noches son muy superiores a los que se tienen durante el día. Gran parte. Entonces estamos hablando que hay un fenómeno de emisiones nocturnas. Entonces tenemos que ir acotando el problema, plantearlo adecuadamente y luego buscar la solución. Porque a final de cuentas el aire lo respiramos todos, nuestros hijos, nietos, bisnietos y los que se vayan a quedar viviendo en esta gloriosa ciudad que queremos tanto, esta metrópoli, ¿no? Entonces, algo que tenemos que ver, entender qué es lo que está causando estos temas e irnos acotando. Y yo te diría, no tener villanos favoritos. Vamos entendiendo el problema como tal. Porque mira, también otro tema que ocurre es que existen zonas habitacionales dentro del área metropolitana de Monterrey que tienen niveles de contaminación a diario superiores a los que tuvimos en estos días. Por la cercanía con algún centro productivo, por la cercanía con alguien que utiliza combustibles malos. Y algo que tenemos que ver, hace poco lo comentaba yo en un escrito que me publicaron en un medio local, en el norte, pues, mencionaba que últimamente se ha importado demasiado pale oil. El pale oil es algo que se vende como lubricante, pero que tiene un valor calorífico importante. Entonces, hay gente que lo mezcla con el diésel o con algún otro combustible, pero este pale oil tiene una cantidad enorme de azufre que causa luego la deposición ácida, lluvia ácida y también la formación de partículas menores a 2.5 micras, que es uno de los problemas que tenemos. Entonces, lo que yo te diría, el problema es complejo,
El problema lo vamos a resolver porque al igual que lo veo que el problema del agua, también el problema de la calidad del aire es un problema que tenemos que enfrentar como en conjunto, como sociedad, pero también sabedores de que no somos lo mismo lo que contaminamos tú y yo haciendo nuestras actividades diarias a lo que contamina otra fuente que puede ser importante, ¿no? Como puede ser el transporte público, puede ser el transporte de carga, puede ser también los centros industriales y puede ser obviamente la refinería también. Y se apunta directamente, el estudio realizado por la Universidad Japonesa apunta principalmente a que gran parte de la producción de PM2.5 tiene que ver directamente con la refinería. O sea, es algo que no podemos negar. Pero también queda muy claro de que si cerramos la refinería, todavía tenemos un problema. O sea, no hay soluciones mágicas, hay soluciones sociales y de conjunto. Aquí dejaría mi primera intervención, que ya me comí, ya hablé de más, pero bueno. No, creo que muy descriptivo porque a partir de este diagnóstico, tú estás hablando de un tema que se remonta a 1992. Me refiero yo en cuanto Sí, al al gobierno cambio. de Sócrates Rizo, a través de tu persona, pusieron todas esas estaciones de medición, empezaron a hacer los estudios, llegaron los japoneses, estuvieron un año. O sea, estamos hablando que ya pasaron más de 30 años. No, el estudio de los japoneses ocurrió en 2013 y 2014. O sea, es muy Ah, reciente. Es ok. reciente, cuando yo estaba saliendo de... Pero de Hace todas 10 maneras, años, de todos modos. pero no ha cambiado la estructura química de los que estamos aquí. O sea, yo te puedo decir que no es un análisis que caiga que no sirve porque fue hace mucho tiempo, porque la condición de la ciudad no ha cambiado tanto en este tiempo. Inclusive tuvimos la pandemia y todo esto, ¿no? Que redujo un poco la actividad económica. Y yo te puedo decir que es igual de válido. A lo mejor va a ser mayor, pero la proporción es la misma, ¿no? Ok. No sé si me estoy explicando. Sí. Sí, sí, perfectamente bien. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué no ha habido una política pública estructurada, bien diseñada, en la cual vaya provocando que no solamente el sector público, sino también el sector social, económico, manufacturero, todos vayamos contribuyendo a reducir la contaminación? Creo que sí se han hecho algunos, por ejemplo, lo que te puedo decir es que de 2011 a 2015, y se marcó una tendencia muy clara en una mejora en la calidad del aire. Pasamos de 280 días a prácticamente 220, una reducción del 30%, una mejora del 30% en calidad del aire. Y yo te puedo decir que ese fenómeno en particular tuvo que ver con una sola acción, igual, inspecciones, vigilancia, normas ambientales, todo lo que se fue haciendo. Pero si yo tuviera que apuntar a una causa raíz que mejoró la calidad en ese porcentaje en la metrópoli, fue dejar al río Santa Catarina ser río. El dejar que crecieran, que no fuera un suelo descubierto, era una gran fuente de área. Estaba desnudo el río, no tenía prácticamente ninguna cubierta vegetal y son clásicas a los que nos tocó jugar fútbol ahí en las canchas de la Croc o softball un poco más hacia el Sí, Papa. Pues era típico las tolvaneras que aparecían y eran parte de lo que se mezclaba con los alimentos que luego ingerías ahí mismo, ¿verdad? Creo que ese cambio que se dejó después del huracán Alex, dejar que creciera una cubierta vegetal, que el río Santa Catarina no fuera un canal de estiaje, sino que fuera un río vivo, se notó que a lo largo de los años fue mejorando la calidad del aire. Entonces ya tienes una eliminación de una causa importante de mala calidad. Hace poco se pensaba desmontar el río, hubo gente que se opuso, yo escribí sobre eso también, de que no era conveniente, y imagínate el problema que tuvimos hubiera sido mucho más grave si hubiéramos tenido un río descubierto, desnudo de la flora que cubre y retiene los polvos, ¿no? ok. Pero volvemos a lo mismo. Fue por calificarlo de alguna forma,
fue una decisión aislada, pero no ha habido la suma de una serie de acciones que nos lleven a ir resolviendo el problema en forma sistemática. Ha habido documentos que se conocen como ProAire, de hecho nos ha tocado que son como, a ver, si lo tenemos que ver, ya hay ejemplos internacionales de grandes urbes que resolvieron el problema de calidad del aire en su lugar. O sea, en los años 70, Manhattan tenía industria. Sí. En los años 70 y 80, Los Ángeles estaba lleno de industria. Entonces, la Ciudad de México en los años 90 tenía industria. Entonces, lo que ocurrió en esos lugares, primero, fue normas estrictas para cumplimiento, y otra de las cosas que ocurrió, que es algo que se está planteando actualmente, es si no es posible que tu empresa conviva con esta densidad de población, pues conviene que te reubiques, que eso es lo que se le está diciendo a la petroquímica, a la refinería. Nos parece como extraño, pero la refinería Azcapotzalco y muchas otras industrias, durante la crisis de los 90 en la Ciudad de México, pues se reubicaron. O sea, ya es una receta que está probada. Son grandes males que implican grandes remedios. Caros y costosos, sí, pero es mucho más caro la pérdida de calidad de vida y la pérdida de capacidad pulmonar que estamos teniendo todos, ¿no? Entonces hay que entenderlo en un toma y daca y saber que las decisiones que tomemos ahora, los resultados se van a ver en 10 años, no se van a ver en un año, a menos que sea una reubicación inmediata, ¿no? Entonces sí vas a tener una mejoría inmediata, ¿no? Del tema. Algo de lo que tampoco hablamos es de la calidad de combustibles. En Nuevo León, en el área metropolitana, consumimos muy mala calidad de gasolina. Consumimos un diésel que está enriquecido, más bien empobrecido, con muchísimo azufre, y tenemos el uso todavía en zonas urbanas y en zonas industriales de coque y de combustóleo. Yo casi te puedo decir que uno de los grandes cambios que se dio en los 90s, cuando se puso la estación de monitoreo, las primeras 5 estaciones de monitoreo, fue el dejar de utilizar la llanta en la producción de ladrillo. No voy a entrar en más detalle, pero que parece una cosa muy menor, fue un cambio significativo. Y todavía tenemos aquí en lo que es la colonia industrial una gran torre, una gran chimenea inmensa que está ahí, que podría ser el monumento a la contaminación, porque durante la crisis económica de los años 70, por ahí, esa planta eléctrica empezó a utilizar combustóleo, y toda la zona se vio afectada. O sea, los vecinos estaban prácticamente, los autos con deposición ácida tenían manchadas, las ventanas estaban pues, roídas justamente por deposición ácida, problemas severos de la gente en salud. Y el sector industrial puso esa gran chimenea como para despertar, porque en ese momento la solución que se decía es dilution is the solution for pollution. O sea, diluirlo, ¿no? Ponlo arriba a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Luego, esa misma chimenea empezó a afectar a la gente de la colonia Vista Hermosa y bueno, todo el problema que tenemos. Las pedreras se reubicaron cuando empezaron a afectar a Fuentes del Valle, de la colonia del Valle. Se movieron todavía más para el poniente. Pero estamos en este momento en donde podemos tomar conciencia, Raúl, de que el problema es muy grande, tiene muchas caras y facetas, pero no es inatacable. Nos tenemos que tomar claramente el corazón en la mano y decir, tenemos que hacer acciones dolorosas, pero es más doloroso que sigamos siendo una urbe que va perdiendo año con año calidad del aire. Precisamente aquí es donde viene la siguiente pregunta, Fernando. Las enfermedades que provocan la contaminación, empezando enfermedades respiratorias, cardiovasculares y no sé cuántas cosas más. Hasta carcinogénicas, hasta son oncogénicas, porque las partículas menores a 2.5 micras son importantes por una sola razón. Las partículas entre 2.5 micras y para arriba las detienen la mucosa, o sea, nuestras defensas naturales.
las partículas menores a 2.5 micras entran directamente al sistema respiratorio. Y ahí hacen un flujo directo con el sistema circulatorio y esa composición química que no es inocente es la que llega y luego causa otro tipo de problemas. Así No es. no solo cardiopulmonares, sino también en términos que tienen que ver con generación de cáncer y estos tipos de afecciones. Bueno, todo eso cuesta dinero, mi querido Fernando. Sí, sí, ¿Tienes alguna idea definitivamente. de cuánto le cuesta al Estado mexicano y a los mexicanos, y en este caso a los neumoloneses, estas enfermedades que tienen que atenderse en el sector salud público y privado? Hay varios intentos de cuantificar eso, pero lo que te puedo decir es que atenta contra la dignidad de la persona, porque atenta principalmente a las poblaciones lábiles. ¿Y quiénes son ellos? Los adultos mayores, pero también los infantes. Entonces, estás afectando tu historia y tu futuro de una forma, pues, muy dañina. Entonces, justamente por estas razones, porque estás afectando tu futuro en términos de capacidad de la gente, de los niños, la calidad de aire que están respirando, sin caer en alarmismos, tenemos que entender que el problema merece una atención fuerte, decidida y mandatoria. Algo de los que impide muchísimo que no se pueda hacer es que nuestra constitución divide las competencias y hay muchas industrias a las que el Estado no puede tocar porque son de competencia federal. Y hay muchos talleres a los que el municipio no puede tocar porque son competencia estatal. Y ahí nos vamos, o sea, cuando es un fuente ovejuna, por eso yo he insistido muchísimo que conviene que se haga un gran convenio con los tres niveles de autoridades, obviamente la autoridad federal, para que el Estado de una forma subsidiaria o supletoria pueda entrar a atender los problemas, aunque su competencia no sea, y lo mismo el municipio puede atender cosas de competencia estatal. Es un problema que tenemos que atender de mano de la ley, obviamente con una muy clara conciencia de que lo tenemos que hacer, que ya no hay un segundo día. Esta es la última oportunidad que tenemos para reconvertir esto y que vale la pena que sea con la fuerza de la ley y no con llamadas a misa. Porque por la vía de concertación y por la vía de diálogo se puede avanzar muchísimo, pero en cuanto a una empresa o a un sistema de transporte le dices que eso le va a costar, es el momento donde dice, se acaba la buena voluntad y empiezan las excusas. Entonces tenemos que avanzar hacia esta parte. Y yo te diría, llamadas a misa, y te lo pondría de esta forma, Raúl, son llamadas a misa las que han ocurrido hasta el momento entre semana. O sea, ni siquiera existe un valor moral obligatorio si fueras católico de asistir el sábado en la noche o el domingo durante el día a esa misa. Entonces creo que tenemos que fortalecer nuestro marco jurídico, los convenios que tengan que hacer con las autoridades federales y resolver el problema de mano de la ley. Obviamente sin caer en un terrorismo ecológico, pero sí con miras muy claras y con metas que no sean aspiracionales, sino que sean metas específicas por empresa. Porque aunque alguna empresa la midas y esté cumpliendo, nuestra cuenca atmosférica ya está muy saturada, Raúl. Entonces, a veces no sé, ocurre muchas veces cuando comes, llega un momento en el que si comes un poquito más, te vas a sentir muy mal. Claro. Está saturado, lo mismo con la bebida o lo mismo con alguna cosa. Hay un punto de saturación. Bueno, nuestra cuenca ya está saturada, nuestra cuenca atmosférica está saturada. Y aunque cumplas, causas un efecto por la cantidad de masa o de toneladas que emites de un contaminante específico. Ahora, yo soy muy optimista, creo que es un problema que podemos resolver, es un problema que nos tenemos que enfrentar decididamente como lo hicimos con el caso del agua o como lo seguiremos haciendo con el tema de seguridad, con los problemas que hemos enfrentado. Eh, la gente de Nuevo León es más grande que los problemas, entonces vamos sacando la casta de neoloneses, vamos sacando la casta de nuestra historia y nuestro futuro y vamos para adelante. Yo creo que sí se puede y quiero confiar que las autoridades que están detrás de esto tienen la competencia para hacerlo. Eh, Antes de terminar, quisiera hacerte una pregunta que evidentemente va a mostrar mi ADN político. Yo creo que ese es uno de los temas me atrevo a decirte
fíjate, me atrevo a decirte que el tema de la contaminación está en los primeros 5 pendientes de la agenda pública nacional y local, Claro, sí, coincido. ¿verdad? Sí, sí, Entonces, coincido. y yo no he visto, la verdad, te lo confieso, no he visto en los últimos 4 o 5 gobiernos federales y tampoco estatales que se ponga este tema en esa agenda prioritaria. ¿Es correcto? ¿Qué hay que hacer Yo, para que esté ahí? fíjate que yo te puedo decir que en mi experiencia, cuando me tocó trabajar con el gobernador Medina de 2009 a 2015, estuve los 6 años como secretario. El tema que opacaba todas las cosas era el tema de seguridad. O sea, Sí, teníamos seguridad y entonces, de verdad, cuando yo llegaba con las listas que teníamos que hacer para mejorar algunas cosas, aún así, déjame decirte, cuando a mí me tocó instalar las primeras 5 estaciones de monitoreo en 1992 y cuando llegué al gobierno por invitación, como te digo, a ser secretario de Desarrollo Sustentable en 2009, estaban las mismas 5 estaciones. fíjate Entonces, nomás. lo que hicimos fue duplicarla y se terminó ese sexenio duplicando las estaciones de monitoreo, buscando que el transporte público utilizara gas natural y no combustible, no diésel. O sea, esos cambios que tenemos que dar, respetando el río, ser río, buscando de cierta manera incidir en las otras agendas, porque el tema ambiental no era un tema prioritario, había temas mucho más importantes que eso. Entonces, creo que en este momento las autoridades tienen la gran ventaja de que este tema efectivamente está en los primeros 5 importantes, y yo te podría decir que a lo mejor está junto con el tema de transporte y de seguridad en los primeros 3. Y eso tiene una valía política importante que se debe ver reflejada en el presupuesto. El presupuesto no de inspecciones, sino más bien, ¿qué vamos a hacer? No, Porque de detrás inversión, de inversión. de inversión, exactamente, una de las cosas que se tiene que buscar es qué incentivos le vas a dar a una empresa para que mejore su sistema productivo. No únicamente el golpe, sino también qué incentivo tiene que haber. Esto es un asunto de ganar-ganar y es un problema social. Entonces, y en la literatura internacional hay muchísimo de lo que se llaman instrumentos económicos para el cumplimiento ambiental que tenemos que poner ya en nuestra agenda pública aquí en Nuevo León y todo el mundo le va a entender muy bien. Muy bien, mi querido Fernando, pues qué gusto platicar contigo. Igualmente, Raúl, un El gustazo que sabe, también. sabe, y el que no, pues Como, inventa. como en mi caso invento. Sí, ¿verdad? Te agradezco mucho. Así que pues te agradezco mucho porque es un tema muy delicado, y de verdad créeme que lo comparto, no solamente por la gravedad del mismo, sino porque yo conozco muchas gentes que padecen enfermedades crónicas por la Pulmonares, sí, contaminación, crónicas, claro. no solamente respiratorios, sino a veces en la piel, en los ojos Oh, neurológicas también. así es, ¿verdad? Entonces, por esa razón yo también quise conversar contigo para que nos pudieras ilustrar en el tema. Y ya que estamos en un año político, en un año electoral, es un tema que hay que subirlo a la agenda a fuerza. Es un Creo que tema ya que está en la hay que agenda, insistir en él, ¿verdad? definitivamente. Es un tema muy rentable políticamente si se maneja adecuadamente. Y la única forma de manejar adecuadamente un problema así es con resultados. Claro, No hay otra forma. El discurso ya está demasiado vacío y los planteamientos populistas o ajenos a la realidad es como decir, yo tengo un problema de sobrepeso, como que me quedé traumado con ese encuentro con la válvula que tuve la primera semana de enero. Entonces, no puedo decir, voy a dejar de comer kiwi. Oye, pues no, o sea, tienes que hacer cosas adecuadas para la claro, solución que claro, quieres. claro. Y si no, enfréntate a tu destino, ¿no? Pero es algo que tenemos que hacer. Lo que sí es una cosa muy buena es que yo te puedo decir que es uno de los problemas más importantes y que tiene un capital político muy relevante, pero es un capital político que se puede perder muy rápidamente si esto únicamente se convierte en discursos y en saliva y no en acciones y reducción de índices o mejora en el corto plazo. Con resultados.
Nada más, delivery, dicen los gringos. Así es. Te mando un abrazo, me quedo Fernando. Igualmente, Raúl, un Y estamos gustazo. en contacto. Ya quedó. Gusto en Muchas verte. gracias. Hasta luego. Adiós, adiós.